armas de destrucción masiva a lo largo de la historia. Ese es el tema que nos convoca cuando ya son las 10 de la noche con 36 minutos, Cristian. Y son lo que estamos viendo en pantalla, querido Ignacio. ¿Qué piensas tú cuando dices bomba atómica, Ignacio? ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Qué imagen te viene? Destrucción, devastación, un sinsentido. En el fondo, en ese sentido, la bomba atómica, mira, aparte de ser la mayor arma de destrucción masiva que ha construido el ser humano, es el principal símbolo de explotación, de depredación contra el mismo ser humano. De alguna forma, también es una señal de la inauguración de una época de tremendo miedo sobre la destrucción, en el fondo, de toda la humanidad, de unos militares contra la población civil, de los poderosos contra los débiles, en definitiva. Piensa tú que después de la Segunda Guerra Mundial se vivió durante décadas con el miedo al botón rojo, que supuestamente podría haber detonado el exterminio, bueno, de mucha gente débil, ciudadano, por parte de la gente armada. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de un símbolo de destrucción, un símbolo que significó de alguna forma la transformación de Estados Unidos en el gran imperio, destructor obviamente en el caso de la Segunda Guerra Mundial de Hiroshima y Nagasaki, porque fue Estados Unidos el único país que ha utilizado las bombas atómicas alguna vez, digamos, en un conflicto verdadero. Por lo tanto, todo esto, que es la pequeña introducción, quizá comenzó a gestarse en un proyecto que se llama el Proyecto Manhattan. Y a partir particularmente de Einstein, porque Einstein entra en escena el 2 de agosto de 1939. ¿Qué información manejaba el científico? Einstein, mira, le escribió ese día una carta a Franklin Delano Roosevelt, que era el presidente de los Estados Unidos en aquel tiempo, advirtiéndole la posibilidad de la confección por parte del enemigo, en este caso Alemania, de una bomba atómica. Me permito leer muy cortito lo que dijo Einstein en esa carta, porque bueno, es pública. Él recibió un trabajo de Enrico Fermi y de Leo Szilard. Mira, Leo Szilard es un físico húngaro-americano que fue el que descubrió la reacción en cadena, que es la base de la bomba atómica. Él la descubrió en 1933, Leo Szilard. Y le planteó a Einstein que, bueno, lo llamó y le dijo que es posible que se podía confeccionar una bomba atómica. Y le dijo lo siguiente en esta carta, Einstein a Franklin Delano Roosevelt. Me han comunicado un trabajo de Enrico Fermi y Leo Szilard, el cual se me ha comunicado a través de un escrito que me lleva a esperar que el elemento uranio sea utilizado como una importante fuente de energía en un futuro inmediato. Una reacción en cadena de uranio permitiría crear bombas capaces de hacer desaparecer grandes extensiones de terreno. Una bomba de este tipo, almacenada en un barco y detonada en un puerto, podría perfectamente destruir el puerto y grandes extensiones. Esa carta se la envió Albert Einstein a Roosevelt. Y tan pronto la recibe, pasan 2 meses y Franklin Delano Roosevelt validó y le dio punto de partida y carta blanca al Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan es un proyecto que lo lideró Robert Oppenheimer. Participaron muchas universidades de Estados Unidos, como la Universidad de California, la Universidad de Chicago, la Universidad de Colombia, el Instituto Carnegie de Washington y muchos científicos para confeccionar la primera bomba atómica. Con la paranoia de que el enemigo ya estaba haciendo lo suyo. Y acuérdate que también por ese lado Alemania estaba investigando a través de Werner Heisenberg
también la confección de la bomba atómica, que nunca llegó a concretarse. No sabemos por qué en realidad, si tenían todos los elementos, pero no se hizo la bomba atómica. Es bueno señalar que la base teórica del funcionamiento de la bomba atómica es, en términos teóricos, bastante simple. En términos técnicos, hacerlo es tremendamente difícil y lo tienen unos cuantos países del mundo, pero en el fondo, lo que hace la bomba atómica es tomar un núcleo de uranio o de plutonio al cual se le disparan ciertos neutrones. Con estos neutrones se detona una reacción en cadena que genera la bomba atómica. Por lo tanto, ese es el fundamento básico para poder confeccionar la bomba atómica, y el que lo hizo fue Leo Szilard, como lo habíamos señalado. Por lo tanto, tan pronto Roosevelt determina y da carta blanca, se ponen de cabeza a confeccionar, bueno, todo lo que fue el proyecto Manhattan y la primera bomba atómica en la historia que se construyó durante ese tiempo. Doctor File, cuando hablamos de paranoia, es increíble con el paso de la historia, ¿no? Y la perspectiva que nos da. Cuando uno revisa que con solo 3 días de diferencia, el año 1945, Estados Unidos efectivamente hace uso de esta arma poderosa, de esta arma devastadora como la bomba atómica. Es increíble cómo llevamos tantos años, sobre todo en los años de Guerra Fría, ¿no? Pensando, como bien decía, que alguien puede apretar el botón. Solamente 2 veces se ha utilizado, pero la psicología humana cambió para siempre después de esa detonación, porque sentimos que nuestra existencia como raza humana era muy precaria, que en cualquier minuto esto terminaba, que el planeta era reventado por bombas atómicas, porque siempre está esta información nebulosa de quiénes la están construyendo, cuántas existen, quiénes están efectivamente desarmando esos proyectos de bomba en función de la paz, y quienes están mintiendo y efectivamente tienen sus laboratorios y las tienen listas. Las tienen listas. El mundo tiene ya una capacidad nuclear de todos los países que tienen bomba atómica para destruir la vida inteligente sobre la Tierra. Esa es la capacidad que hoy día se tiene, a partir del proyecto Manhattan en el fondo. Y también, claro que sí, se instauró por primera vez en la historia de la humanidad este miedo por esta arma de destrucción masiva, pero ya al exterminio y la extinción de la vida entera. Miedo que hasta el día de hoy existe. Por supuesto. Sobre todo, bueno, con las profecías de la Tercera Guerra Mundial, que vamos a hablar en un ratito más, según Nostradamus. Es decir, si se detona una Tercera Guerra Mundial, se van a ocupar bombas atómicas seguramente. Y la devastación sería tremenda. Mira, a tal grado que después de que Einstein le escribió la carta a Roosevelt, pasó el tiempo, conforman están construyendo la bomba atómica, y Einstein dijo textualmente lo siguiente, querido Ignacio: debería quemarme los dedos con los cuales escribí aquella primera carta a Roosevelt. Debería quemarme los dedos. O sea, en ese minuto no entendía la potencia de lo que estaba comunicando. Claro. Entonces, yo creo que esas palabras de Einstein son claras para magnificar, bueno, toda esta destrucción. Estos son ensayos nucleares, pero la destrucción que podría ocurrir y el miedo que hay sobre la población, sobre todo por la población civil, porque en el fondo aquí son los poderosos contra los débiles, que los militares contra la población civil del mundo entero. Ese es el miedo. Cuando en octubre de 1941 se comienza la construcción de la bomba atómica, comienza también un miedo y un riesgo tremendo, porque teóricamente se planteó en aquel momento un debate a nivel de los grandes investigadores liderados por Oppenheimer, Robert Oppenheimer, que tenían miedo a que si se detonase la bomba atómica, que no se había detonado, podía generar una reacción en cadena de destrucción del hidrógeno
en definitiva, de la atmósfera sobre la Tierra. Y fue un riesgo tremendo, porque cuando se le preguntan, bueno, ¿es posible que la reacción de la bomba atómica detone una fusión en cadena del hidrógeno de la atmósfera? Uno de los científicos dijo, el riesgo es improbable, no imposible. Y eso se publicó en el New York Times y generó una paranoia antes de la construcción de la primera bomba y de la primera prueba nuclear. Claro, imagínate, detonar una bomba y se quema la atmósfera entera. Hasta ahí nomás llegamos. Hasta ahí nomás llegamos. Para que uno magnifique los riesgos de esto. Aunque teóricamente, bueno, después se descartó, siempre estuvo ese miedo instalado en la población de que se podía exterminar el aire sobre la Tierra, en definitivamente, por estos experimentos destructivos. Y fíjate tú que esto solamente se zanjó cuando se construye y se detona la primera bomba, que se llamó Trinity. Y eso fue el 16 de julio de 1945 en Álamo Gordo, Nuevo México, donde se hace la primera prueba y que descartó este riesgo efectivamente de la destrucción, pero que estamos viendo en pantalla. Ahora, yo supongo que los científicos en el papel, en la teoría, ya lo tenían zanjado. ¿Cómo hacen una prueba con ese nivel de irresponsabilidad? Así es, lo tenían zanjado teóricamente, pero en la población estaba, digamos, estaba el miedo a esta reacción en cadena del hidrógeno, que afortunadamente no ocurrió y que se probó efectivamente con la primera bomba atómica detonada alguna vez por la humanidad, que se llamó Trinity, aquel día del 16 de julio de 1945. Esa bomba Trinity fue el modelo de las dos primeras bombas construidas por Estados Unidos, que la primera se llamó Little Boy y la segunda Fat Man. La bomba Little Boy era con plutonio enriquecido y la Fat Man era con uranio enriquecido. Nombres bastante simpáticos, podríamos decir, para algo tan brutalmente devastador. Pequeño niño y el hombre gordo. Así es, pequeño niño y el hombre gordo. Qué bueno, vamos a ver lo que ocurrió. Por lo tanto, el proyecto Manhattan llega a un éxito. Y llega en éxito con esta prueba en 1945, julio. La pregunta es ahora, ¿cómo se produce la detonación sobre Hiroshima y Nagasaki? ¿Qué acontecimientos se van dando para que realmente ocurriera la devastación que ocurrió y los prácticamente 200.000, 180.000 muertos que sumaron entre los dos bombazos? Y claro, muchos se preguntarán en casa, ¿por qué esas pequeñas localidades? ¿Qué particular ecuación se conjugaba para que fuese la bomba detonada allí y no en otro lugar del mundo? Los científicos del proyecto Manhattan, particularmente Robert Oppenheimer, había dado como alternativa una serie de ciudades japonesas. Y como vamos a ver, en el momento de detonar se eligió por una serie de factores Hiroshima primero y después Nagasaki. Es bueno mencionar, antes de entrar en la guerra del frente del Pacífico, decir lo que dijo en el fondo Robert Oppenheimer, que es conocido como el padre de la bomba atómica. Después que la construyó, dijo textualmente, para que uno magnifique la dimensión de lo que se estaba haciendo. Dijo, ahora me he convertido en la muerte, destructor de mundos. Robert Oppenheimer, ahora me he convertido en la muerte, en un destructor de mundos. Eso es lo que señaló. ¿Cómo se puede entender que un científico que ha dedicado su vida a la investigación, a la creación de nuevos conceptos, nuevas ideas para finalmente aportar a la vida, aportar a la humanidad, aportar a nuestros hijos, nietos, bisnietos, sea capaz de confeccionar un arma que sea tan devastadora? Afortunadamente... ¿Qué pasa por esas mentes? Mira... Otro nivel de trascendencia andan buscando, es algo bien
incomprensible. Afortunadamente nosotros tenemos una visión que desde nuestro mundo, cuando uno te escucha hablar, que es muy parecido a lo que uno percibe desde nuestro país, Chile, y desde Sudamérica en general, continentes, evidentemente que es la esperanza para el futuro. Uno dice, es aberrante prácticamente todo esto que se ha hecho, pero así ha sido la historia. ¿Cómo intentar indagar en la lógica del personaje? Quizá con sus palabras, en un destructor de mundos. Así se le va a recordar. Oppenheimer se le recuerda como el padre de la bomba atómica, que se ha convertido en la muerte y en un destructor de mundos. Ese fue su obra. Porque las grandes obras quedan ahí. Eso es lo que tú dejas. Él dejó eso en ese caso. El conflicto para detonar la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki comenzó en la conferencia de Potsdam, que es bueno recordarla, porque fue la última conferencia del grupo aliado de la Segunda Guerra Mundial, después de ya haber, digamos, conquistado Alemania. Se reúnen entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945 los aliados, y no solamente se acuerdan el reparto de Alemania, sino que también le dan un ultimátum a Japón. Y le dicen claramente, o se rinden los japoneses, o vamos a devastar la tierra japonesa. Fueron claros en todo caso. Lo que sucedió es que Japón no se rindió. Y ahí es donde comienza la última etapa de la guerra mundial, con todo el avance de la flota estadounidense directo a Japón. Y es bueno recordar dos de las más sangrientas guerras de ese frente, que fue primero la guerra de Iwo Jima, que Clint Eastwood hizo dos películas sensacionales sobre la batalla de Iwo Jima. Una desde la perspectiva de los estadounidenses y la otra desde la perspectiva de los japoneses, que era, por cierto, una isla clave dentro de la avanzada. La otra isla clave dentro de la avanzada era Okinawa. Pero la primera gran batalla, que se detonó entre el 19 de febrero y el 26 de marzo de 1945, fue Iwo Jima. Y en Iwo Jima se da, mira, acá se da una gran polémica a nivel de las grandes visiones estadistas, porque Japón no se iba a rendir, pero al mismo tiempo toda la flota japonesa estaba destruida por los submarinos norteamericanos. No se iban a rendir, pero sabían que tenían bastante perdida la guerra. Entonces muchos interpretan que las batallas, sobre todo de Iwo Jima y de Okinawa después, significaron en el fondo una demostración para que Estados Unidos no buscara la rendición unilateral de Japón. Es decir, era una demostración de que los japoneses iban a pelear y que por último iban a buscar un acuerdo de paz más conveniente para los japoneses. ¿A cambio de qué? De la primera batalla de Iwo Jima, que estamos viendo acá unos registros de guerra, donde, mira, mueren más o menos unos 20.000 japoneses. Pero los aliados que invaden, mueren más o menos unos 30.000 aliados para tomarse la isla de Iwo Jima, porque Iwo Jima, lo que habían hecho los japoneses, tenían unas pistas de aterrizaje, pero habían construido unas redes de túneles por toda la isla. Entonces se escondieron ahí los japoneses. Miles de japoneses que no se veían en ningún lado y que estaban abajo. Entonces, esa batalla que duró, como te dije, prácticamente un poquito más de un mes, fue de lo más sangriento que hubo para Estados Unidos y también para Japón, y fue la demostración de que no, al menos que Japón, el imperio japonés, no se iba a rendir fácilmente y que por último que iban a buscar un acuerdo. Tan pronto conquistan Iwo Jima, se van
los estadounidenses contra Okinawa. La batalla de Okinawa, que está más o menos a unos... Bueno, son islas relativamente cercas de Japón. Okinawa está a unos 550 kilómetros de la isla grande de Japón. Okinawa fue, mira, de todas las guerras, quizá la mayor batalla que ocurrió en ese frente. Porque el desembarco que efectuó la Marina y todos los Estados Unidos significó tarde o temprano la muerte de unas 250.000 personas de la población, bueno, armada, y también muchísimos cientos de miles de civiles japoneses en Okinawa. Mientras tanto, también ese desembarco en esa isla fue devastador también para los Estados Unidos. Fue el mayor desembarco anfibio de toda la historia de ese frente, fue Okinawa. Se cuenta que de los aliados, por lo menos casi 200.000 aliados bajaron en esa isla y japoneses los estaban esperando unos 107.000 soldados. Pero ojo, murieron más de 250.000 de la población civil japonesa en Okinawa. Por lo tanto, estamos viendo la resistencia japonesa. Y vuelvo a insistir, Japón no tenía la flota. Todos los submarinos estadounidenses habían destruido la flota, entonces estaba de alguna forma, lo único que le quedaba a Japón era la guerra en tierra. Cuando toman Okinawa finalmente y termina la conquista de Okinawa en junio de 1945, viene el ultimátum contra Japón y Japón no se rinde porque le quedaban dos armas importantes. Una, eran unos submarinos individuales kamikaze, ¿ya?, que fueron confeccionados y que estaban establecidos para que cuando llegasen los estadounidenses y la flota estadounidense salieran de todas las aguas de Japón estos submarinos individuales para de alguna forma inmolarse y destruir a la flota enemiga. No se iban a rendir en el fondo. Y lo otro eran los aviones kamikaze. Uno siempre es bueno recordar lo que fueron los kamikaze porque... Es una convicción guerrera difícil de entender para nosotros los occidentales, ¿no? Es difícil de entender, pero al mismo tiempo... Esto de entregar la vida en la batalla, pero de manera... De este tipo. Claro, de este tipo, mucho más directa que lo que podría ser un hombre de armas, un soldado que más bien cae en batalla, digamos, pero no lo busca, su misión no es esa. Y los tenían a todos preparados también, mucho se habla de un control mental. Bueno, estos son convicciones ancestrales, recordemos que también estamos viviendo, mira, los japoneses vienen de tradiciones que no son comprendidas por los occidentales, como el harakiri, por el honor. Tú en el fondo te suicidas, te quitas la vida por el honor de tu alma. Esa es la palabra clave, el honor. El honor. Piensa tú que para los japoneses, ancestralmente los dioses japoneses son los antepasados de las personas. Entonces tú te mueres y tu alma se transforma en un dios de tu familia. Por lo tanto, digamos que en la otra vida el alma japonesa se vaya con todos los honores es fundamental para la tradición japonesa. Por lo tanto, de ahí viene. Y también es bueno recordar el origen, ya que lo mencionamos, el origen de los kamikaze, porque esto viene en el fondo del siglo XIII. En el siglo XIII ocurrió que los mongoles, que era un imperio devastador en aquel entonces, tomó gran parte de China y fue contra Japón. Y justo en ese momento aparece un tifón. ¿Un tifón? Un tifón que impidió a los mongoles, bueno, tomarse Japón. Lo bautizaron el kamikaze. Y bueno, eso fue una vez y al cabo de unos años
vino de nuevo el ejército mongol contra Japón y vino de nuevo otro tifón que, bueno, que según ellos fue enviado por las divinidades para proteger Japón, y es en el fondo el origen de esta tradición de los kamikaze. El origen del fondo de esta energía suprema y divina que permite, de alguna forma, hacer vivir y permitirle la vida al pueblo japonés. Por lo tanto, el origen está en un tifón que impidió la invasión de los mongoles en el siglo XIII. Es fantástica la historia, en todo caso, como uno a veces recuerda esos orígenes. Y bueno, y los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, cuando toman Okinawa, ya los estadounidenses habían derrotado en Iwo Jima, iban contra la isla grande de Japón y no pensaban rendirse, y lo que tenían son estas imágenes que estamos viendo en pantalla, es decir, los guerreros kamikaze, tanto en aviones como en submarinos individuales. Los submarinos individuales era un arma súper secreta, ¿no? Eso se sabe muy poco, pero lo tenían y los tenían preparados a muchísimos para esta defensa que iba a ser la última línea de combate antes de la invasión de Estados Unidos en terreno. Entonces, en esta negativa de rendición, esta figura kamikaze amedrentaba Así es. a los Estados Unidos. Amedrentaba, y también se dieron cuenta los estadounidenses que no iban a parar los japoneses y que en el fondo iban a perder muchísimas vidas a cambio, en el fondo, de un acuerdo de paz honroso. No estaban dispuestos a rendirse incondicionalmente los japoneses. Fue cuando Harry Truman, presidente que sucedió a Roosevelt, determina la utilización de la bomba atómica. ¿Qué decisión esa? Decisión de los líderes de guerra que tienen que hacerlo. Y bueno, ¿y qué ocurrió? Aquí está Harry Truman. Y por lo tanto, frente a todo este escenario de no rendición, el 6 de agosto de 1945, la primera bomba atómica Little Boy es puesta en un bombardero en Enola Gay y parte en la mañana con rumbo a Hiroshima. Durante todos los meses anteriores, es bueno señalarlo, toda la aviación de Estados Unidos había bombardeado, aparte de Iwo Jima y todo Okinawa, había bombardeado todo Japón. Entonces Japón estaba bastante devastada, pero bueno, faltaba la guinda de la torta, pues. Uno se pregunta, Dr. File, ¿Estados Unidos tenía más alternativas? Buena pregunta, ¿eh? Mira, en las guerras, cuando uno ve las decisiones de Estado y de estadistas, yo creo que en la reunión de Potsdam habían sido bastante claros. O se rinden o devastamos el país. No. Era una convicción país. Sí, me parece que... O sea, si no había rendición, ellos iban a utilizar la bomba. Sí. Claro, es un golpe multiplicado por 3.000 más o menos. O sea, ya con toda la devastación que venía, pero así es la historia. Uno se pregunta, ¿pudieron haber hecho algo? Pero aparentemente, mira, incluso, aparentemente no. Porque los japoneses, como te digo, vienen en esta tradición que incluso morir en batalla es honroso para la vida del espíritu después. Son tradiciones completamente distintas. Los japoneses vienen en el fondo, los japoneses son atlantes, vienen de otra raza, no son indoeuropeos. Son otra concepción de la vida, del mundo, otra cultura. Hasta ese entonces. Entonces, aquel 6 de agosto, en el bombardero B-29 Enola Gay, dirigido por el comandante Paul Tippett, se pone la bomba que se llamó Little Boy, y a las 8:15 horas fue arrojada
sobre Hiroshima. La bomba detona 600 metros sobre la altura y genera la destrucción que estamos viendo en pantalla, que fue devastadora. 13 kilotones, más unas temperaturas de 1.000.000 de grados, incendio en el aire, una bola de fuego de 250 metros de diámetro. 150 metros de diámetro. La bola de fuego, por eso explotan arriba, para que se queme todo. Cuando ven lo que hizo, Tíbet dice, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Sin embargo, devastó más o menos de un paraguaso a unas 100.000 personas, se habla de unas 80.000 a 100.000 personas que murieron instantáneamente y que con el paso del tiempo, con todo lo que ocurrió después, habrán muerto unas 180.000 personas, quizá más, instantáneamente. Por lo tanto, fue el primer golpe contra Japón. Y aquí está la pregunta, porque uno dice, bueno, ¿por qué no se rindieron? Y fíjate tú que inmediatamente Japón no se rindió. Entonces ahí está la pregunta, quizá fue la única determinación que pudo haber tomado para este asunto. A tal grado que 3 días después, el 9 de agosto de 1945... Segunda detonación. Segunda detonación sobre Nagasaki. Esta vez la mandó el B-29 Boxcar, comandado por el mayor Charles Swivey. Esta Fatman, que se llamó, era ya una bomba de uranio enriquecido. Y se detona sobre Nagasaki a las 11:01 de la mañana de aquel día, y 3 segundos después explota a 400 metros sobre Nagasaki. Eran 22 kilotones correspondientes a unos 3.900 grados Celsius, vientos de más de 1.000 kilómetros por hora. Gente, el viento que genera y que causó unos 75.000 muertos de instantáneamente. Por lo tanto, cuando uno observa todo esto, uno llega a la conclusión, claro, que lo que sucede después de esta segunda detonación, el imperio japonés se rinde incondicionalmente. Pero a costa de esto. Por lo tanto, estamos nosotros viendo en este minuto lo que significó Nagasaki, una de las devastaciones más tremendas de la historia, y como te dije en un principio, el inicio de una época de miedo sobre la humanidad, el inicio del temor a que alguien apriete el botón rojo y que se detone una guerra ya después entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en esta bipolaridad, pero todo a partir de esto, los daños posteriores de la gente, porque también una cosa es la devastación inicial y después la radiación. La radiación cuesta muchísimo tiempo que se vaya. Queda en las plantas, queda en la tierra, entonces uno se va envenenando. La gente con radiación también se le producen mutaciones que después derivan en hijos defectuosos también. Entonces, es una arma de destrucción masiva que inaugura, o sea, que de alguna forma es el gran símbolo de un siglo XX decadente. Y al mismo tiempo, quizá la primera gran arma de destrucción masiva dentro de otras armas, como por ejemplo las armas biológicas. Que pasamos a revisar a continuación. Las armas biológicas. Mira, uno dice, ¿cuándo se comenzaron a inventar las armas biológicas? ¿Qué son las armas biológicas? En el fondo es la utilización de agentes como bacterias, virus y otros tantos, es decir, organismos vivos, en armas. Las armas químicas son químicos propiamente tal, agentes muertos en ese sentido, ¿ya? Pero tremendamente devastadores. Y uno se pregunta también, bueno, ¿cuándo comenzó todo esto de las armas biológicas y de las armas químicas? Y en realidad la humanidad, ¿qué es lo que pasa? La humanidad desde la prehistoria comenzaron, porque a utilizarse desde los primeros antecedentes están en la prehistoria, en los hombres que hacían de alguna forma humo para sacar a los animales de las cuevas y cazarlos. Entonces, claro, ocupaban un humo tóxico que hacían a los animales salir y los cazaban. Esa fue la primera. Pero también en la antigüedad ocupaban todo lo que eran
flechas con venenos. Y las flechas con venenos, bueno, ahí también están las armas biológicas. Exacto. Entonces, viene, si uno se remonta a la antigüedad, desde siempre. Los persas, el imperio persa lo ocupó muchísimo también las armas biológicas y las armas químicas con azufre, tiraban unas bombas. Los magos, fíjate, eran los magos del ejército persa los que confeccionaban una especie de bomba, unas granadas que tiraban y bueno, que eran como azufre y otras tantas toxinas. También en la guerra del Peloponeso entre los espartanos y los atenienses, se cuenta que cuando los atenienses iban avanzando, los espartanos también los recibían con unas cuantas bombas de azufre y otras tantas cosas para detener todo esto. Pero en el fondo, todos estos antecedentes se van sistematizando y se llega al siglo XX. Incluso más cercano, me refiero más cerca de nuestra propia historia, y lo discutimos con Dr. File hace algunas semanas. Cuando llegan los españoles a Sudamérica, cuando llegan los españoles a Chile, en su encuentro con el pueblo mapuche, no era planificado, pero evidentemente el exterminio que hubo a partir de las enfermedades que ellos traían desde Europa significó también un arma biológica. Por supuesto que sí. Aquí lo discutíamos también en Cultura Verdadera con algunos historiadores. Los mapuches no conocían el resfrío común. Así es. Y se convirtió en un arma letal. Así es. Es cosa de hacer el ejemplo simple de una persona que nunca en su vida se ha resfriado y de repente siendo un adulto y sin ninguna medicina, digamos, estudiada para, te pegáis el resfrío de tu vida hasta ahí nomás llegaste. Y acuérdate que al menos los españoles le tiraron enfermos con viruela, pues. Entonces tomen, aquí tienen un amigo, cuídenlo. Y a un enfermo con viruela que enfermaba a todo el resto. Las armas biológicas han sido utilizadas para devastar desde tiempos inmemoriales hasta el día de hoy. Los españoles la ocuparon también contra los mapuches, es así. Ahora, desde que llegaron también los españoles, uno tiene que recordar que quizá las mayores muertes de esos 70 millones de muertos que murieron, la gran cantidad, quizá más, los mataron las enfermedades que trajeron. Fue una plaga bíblica que trajeron con la Inquisición. Eso fue así, ese sentido fue un arma biológica. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en el siglo XX se sistematiza la confección. La particularidad del siglo XX, una de las particularidades de su decadencia, es que todos estos aspectos negativos como que antes se utilizaban, pero ahora se sistematizan. Claro. Entonces se institucionaliza el departamento de armas químicas en todas las grandes potencias de la Tierra. Es así. El departamento de armas biológicas y químicas son instituciones que hoy día, bueno, así han sido los imperios para sus defensas. Entonces, las armas químicas y biológicas también se ocuparon en la Primera Guerra Mundial. Particularmente, durante la Primera Guerra Mundial se ocupó todo lo que es el cloro, el bromo, el fosgeno y otras tantas, digamos, químicos. Y está establecido y hay registros de nubes de agentes químicos devastando los campos de Europa en algún momento dado de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, arma de destrucción masiva. Ahora, estos agentes químicos, como vemos en pantalla, tienen la particularidad también que te afectan las generaciones posteriores. Entonces, cuando uno observa todas estas bombas, claro, muchos murieron en el momento dado, pero posteriormente, mira, se dan muchos casos de personas que nacen con defectos congénitos posteriormente debido a que olieron estos venenos en el fondo. Por lo tanto, se comienza a ocupar. La particularidad es que en 1900 fue exactamente 1925, por ahí, tengo pero donde se establece, claro, en 1925 el Protocolo de Ginebra, fíjate, 1925, poco después de la Guerra Mundial, de la Primera, se establece el Protocolo de Ginebra que prohíbe el uso de armas químicas en la Tierra. Pregúntame quién lo respetó.
¿Quién lo respetó, doctor? Nadie, pues. Nadie respetó el protocolo de armas químicas, de prohibición de armas químicas. Durante la Segunda Guerra Mundial también se utilizaron. Pero quizás la batalla, como veíamos hace unas semanas atrás, que más significó, digamos, la utilización de armas químicas, fue la guerra de Vietnam, con toda la gente naranja, las bombas de napalm y otras tantas cosas. Envenenaron a la población de Vietnam y fueron utilizadas en contra del protocolo de Ginebra. Entonces, uno dice, bueno, a veces ¿para qué funcionan estos protocolos, estas convenciones actuales? Por lo tanto, hay un tratado hoy día, hay un tratado de no proliferación de armas nucleares, hay un tratado de la Convención de las Armas Biológicas y también de las armas químicas, que son relativamente recientes. El tema es que en gran medida no se respetan, querido Ignacio, y se siguen utilizando hasta el día de hoy para devastar a muchísima gente. Es algo que esperemos no ocurra, pero que hay que estar alerta porque también va a constituir la introducción a nuestro segundo tema, querido Ignacio.